Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Así arrancamos con una nueva entrega informativa hoy martes 29 de octubre. Y así damos inicio con Bolivia News. 2 policías se fueron encontrados sin vida en el Chapare. Los efectivos eran parte del contingente del plan Chachapuma, que fue enviado a la zona para realizar labores preventivas en la lucha contra el delito. El comandante regional de la policía en el trópico cochabambino, coronel David Choque, indicó que se investigan las causas del deceso, pero se presume que se trataría de un accidente de tránsito. La Unidad Operativa de Tránsito de Chapare informó que el vehículo causante del atropello supuestamente pertenece al grupo de los Diablos Rojos de la Fuerza Aérea Boliviana. Los policías fueron identificados como Freddy Milán y Hugo Apaza. Sus cuerpos se encontraron cerca del cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural. El capitán que se presume conducía el vehículo estaría internado en la Clínica Cosmil de Santa Cruz, donde recibe atención médica. Y con más de Bolivia News, cerca de unos 6.000 quintales de harina serán importados desde Perú para garantizar el abastecimiento del mercado interno y satisfacer la elevada demanda de este producto para la celebración de Todos Santos, según informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Ernesto Rada. La empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, está comercializando el producto para paliar la escasez e instaló 50 puntos de venta de harina en el país. Se determinó que cada persona solo podrá comprar una arroba con el costo de 70 bolivianos previa presentación de su cédula de identidad. Esta venta se realizará solo hasta el 1 de noviembre, comentó el gerente de comercialización de EMAPA, Hugo Prada. Como en Bolivia News, la comunidad boliviana de la localidad de Villa Celina, Argentina, exige justicia por la muerte de José Barrientos, un joven boliviano de 23 años a quien fue asesinado por delincuentes vestidos de policías. El joven intentó impedir que los delincuentes huyeran con los 15.000 pesos que le acababan de robar a su tía. Los vecinos de la víctima, en su mayoría bolivianos, se movilizaron y protestaron en la comisaría de la zona, donde exigieron justicia y seguridad. La manifestación terminó en un enfrentamiento contra la policía. La comunidad boliviana de la zona protestaba porque dice que son perseguidos y desprotegidos por la policía y piden que intervenga la gendarmería. En el asalto fue herido además el hermano del hombre asaltado, quien recibió un balazo en la espalda y permanece internado en estado reservado. Con más información les contamos que el Servicio General de Identificación Personal, SEGIP, expidió alrededor de 4.700.000 cédulas de identidad en 28 meses de funcionamiento, según informó el director de la entidad, Antonio Costas. De estos carnets, alrededor del 30% son cédulas nuevas, mientras que el restante porcentaje se fracciona en renovaciones y reposiciones de los documentos de identidad. En el informe entregado se menciona que Santa Cruz es la región con datos más críticos respecto a los indocumentados, mientras que Tarija tiene la menor cantidad de personas indocumentadas. En el caso del Servicio General de Licencias para Conducir, en los próximos meses habrá entregado 1 millón de licencias a nivel nacional en 28 meses. Más de Bolivia News. Ya empiezan los primeros movimientos y negociaciones rumbo a las elecciones presidenciales del 2014 en Bolivia. La dirigencia del Partido Verdes de Bolivia, instrumento de la ecología política, ya empezó a coquetear con los indígenas de tierras altas y bajas, liderados por la Confederación Indígena de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus-Marcas de Collasuyo, a fin de participar de los comicios del 2014. En tanto, el Movimiento Sin Miedo, el 10 de noviembre, elegirá por voto secreto su candidato presidencial. En Unidad Nacional, la última semana de noviembre, la dirigencia especificará la forma de elección del aspirante a la presidencia, mientras el Movimiento Demócrata, que lidera el gobernador Rubén Costas, en 2 meses decidirá si van a las elecciones solos o con alguna alianza. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86,
Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.46. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. El Campeonato Nacional de Taekwondo tuvo como gran ganador a Santa Cruz, que fue el mejor equipo en la categoría mayores cintas de color, al acumular 107 puntos. El segundo lugar lo obtuvo Cochabamba con 52 puntos, muy seguido de Tarija con 50 unidades. Los cruceños ganaron 9 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Cerca de 50 deportistas de todo el país participaron en el evento en el Poligimnasio de la Villa Santa Rosita. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.